Pues muy buenas tardes y bienvenidos todos al Parlamento de Cantabria. Y muchas gracias por su asistencia y también por su atención, ya sea presencial o de forma telemática, porque bueno, pues ya sabéis que todo esto lo dejamos grabados para que lo puedan ver más adelante. Quiero agradecer la presencia, en primer lugar, de nuestros dos protagonistas de hoy, Concha de la Serna, poeta, pintora y nieta de nuestra gran escritora Concha Espina, y de Jesús Blázquez, el responsable de Ediciones 98, e impulsor de la edición de estos 5 libros que la autora cántabra escribió por los años de la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, y que, bueno, pues por lo tanto, se cumplirá el 90 aniversario del inicio el próximo mes de julio. Concha de la Serna se licenció en estudios hispánicos en la Sorbona y se formó como pintora en Francia, Estados Unidos e Italia, en centros como la Escuela de Bellas Artes de Nueva York y de pintura al fresco de Venecia. En su obra ha sido a menudo inspirada por la narrativa de su abuela, especialmente en paisajes creados pues, a partir de un valle en el mar. Y ella es quien ha escrito también el epílogo de Retaguardia, que es esta serie editada por Ediciones 98. Y Jesús Blázquez pues, se licenció en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, realizó estudios de doctorado en Historia Medieval y posgrado en la Escuela de Archiveros y Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de España. Creó hace 19 años Ediciones 98, donde ha publicado pues, textos de autores tan relevantes como Unamuno, Baroja, Cela, Cunqueiro o Elena Quiroga, nacida también en Santander y que fue premio Nadal en 1950 y en 1983 pues fue la segunda mujer que ocupó un sillón en la Real Academia. Ahora Jesús se ha embarcado en esta aventura, rescatar estas 5 obras de Concha Espina que reflejan una época pues, muy especial y muy intensa de su vida, como la de todos los españoles. Así que quiero darles a los dos las gracias por estar esta tarde y compartir pues, todo lo que conocen sobre Concha Espina. Como todos ustedes saben, dentro de nuestro convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria, pues hemos venido promoviendo desde el año pasado unas acciones de recuperación sobre la figura de Concha Espina. Entre ellas, pues, un ciclo de conferencias que pronto pues, serán editadas en un libro colectivo y también una exposición que pueden ver en el patio del Parlamento y que, por cierto, está teniendo pues, muy buena acogida. La exposición se ha prolongado hasta el 31 de marzo, pero también el día 1 de abril va a estar abierta y anunció pues, que haremos alguna acción singular para marcar precisamente ese hito. Así que quien no haya podido disfrutar de esta magnífica exposición de la Universidad de Cantabria, pues le animo a que lo haga pues, hasta el próximo día 1 de abril. Este acto no está incluido dentro de ese convenio de colaboración con la universidad, pero desde luego la disponibilidad tanto de Concha como de Jesús pues, nos daba la oportunidad de poder hacer una nueva actividad complementaria pues, a todo lo que hemos hecho alrededor de Concha Espina. Por un lado, el testimonio de Concha pues, nos va a permitir conocer la memoria familiar acerca de cómo la escritora vivió aquellos años y cómo le afectó tanto a su vida personal como a su obra, y por otro lado, pues las explicaciones que nos de Jesús sobre esta serie, sobre la guerra, pues nos ofrecen una panorámica diferente, que es la de bueno, pues un editor que está familiarizado con autores y con obras de temática similar y que ha decidido que merece la pena pues, publicar estos textos de Concha Espina como huella de una época terrible de la vida de España. Nosotros desde el Parlamento vamos a seguir recuperando a nuestros escritores, y ya lo hemos hecho, como recordarán, en la conmemoración del Estatuto de Autonomía el pasado día 1 de febrero. A lo largo del mes de mayo vamos a tener también una conferencia sobre Matilde de la Torre. Y más adelante pues, habrá también un ciclo de conferencias y una nueva exposición, en esta ocasión sobre José María de Pereda. En ambos casos aprovechamos efemérides para poner en valor y recordar a nuestros grandes literatos. De Matilde de la Torre también vamos a editar, junto con la Universidad de Cantabria, pues una novela que prácticamente es inalcanzable para el público general, que es El banquete de Saturno, y esperamos que podamos presentarla pues, antes de que finalice este año.
También el mes de mayo, y coincidiendo con el aniversario, con el 50 aniversario de ADIC, pues vamos a celebrar un encuentro de novela histórica con temática cántabra, en el que los protagonistas van a ser los propios escritores. Desde luego, en el Parlamento estamos muy satisfechos, no solo con la buena acogida de público que ha tenido pues, estas labores de recuperación, sino también de la sensibilidad de las instituciones y de las personas que trabajan por la cultura de Cantabria. Creo que al final de esta legislatura pues, se verá el esfuerzo que ha hecho esta institución por incrementar el nivel de conocimiento tanto de la historia de nuestra tierra, de la cultura, como de personalidades destacadas. Concha Espina, sin duda, fue una de esas personalidades destacadas y hoy esperamos pues, aprender de la mano de nuestros protagonistas muchas más cosas, tanto del ámbito familiar como de la profesión editorial. Y por mi parte, nada más, darles las gracias a todos ustedes por su presencia, darle las gracias también a los dos protagonistas y ya les dejo con sus intervenciones. Al final de las mismas podrán, que quiera, pues, hacer preguntas y poder establecer pues, un pequeño diálogo. Así que adelante, Concha de la Serna y Jesús Blázquez. Los aquí presentes que están reunidos para celebrar un poco este acto en honor de Concha Espina, que fue mi abuela. Y sobre todo, gracias a la presidenta del Parlamento de Cantabria, que ha tenido la amabilidad de acogernos y sobre todo también acoger a esta exposición magnífica que organiza la Universidad de Cantabria. Bueno, yo no soy muy buena oradora, pero lo mío es la pintura y escribir, pero quiero acercarles el personaje de Concha Espina como una persona cercana, como que la he conocido en mi infancia, por supuesto, y yo creo que ya desde las pocas personas que quedan vivas que la han conocido. Bueno, Concha Espina fue un personaje extraordinario, no solo por su personalidad, sino también por la obra ingente que hizo y sobre todo el acercamiento a la sensibilidad de las mujeres y de los niños un poco desprotegidos, ¿no? Ella en su vida tuvo una infancia feliz, pero también sufrió mucho porque perdió a su madre muy joven, entonces esa idea del niño desprotegido pues siempre la sobrecogió, ¿no? Porque ella, su madre, pues que era una persona muy generosa y muy caritativa, como toda la educación que tuvo esta familia cercana, pues murió por ir a cuidar a una amiga suya que tenía tifus. Se contagió y murió, desgraciadamente. Y luego, claro, en esa época que estábamos antes comentando que la mortandad infantil era tan fuerte, pues claro, hay mucha gente cercana que se iba muriendo, niños, tíos, padres. Y luego ya ella cuando se casa pues también tiene la desgracia de que un hijo suyo también se muera. Con lo cual todo este sentimiento no sé, de sufrimiento, ella una persona tan sensible pues siempre la sobrecogió y siempre tendió a, decía Gérard Lavergne, que era un hispanista francés que fue el primero que escribió una magnífica obra que era Concha Espina, su vida y su obra. Decía que si había que describir a Concha Espina con una sola palabra sería la misericordiosa, porque siempre vio el mundo del punto de vista que a ver cómo ella podía ayudar, ¿no? Luego ella se casa, se tiene que ir a América a vivir, a Chile, y desde ahí, desde Valparaíso, pues ya se desencanta muchísimo de su vida familiar. Ya tiene 2 hijos y ve que aquello no avanza, que su familia está arruinada y empieza a escribir para ganarse la vida. Claro, su arma, una educación, bueno, una persona muy culta, pero no estaba preparada ni para trabajar en una empresa ni para otra cosa. Entonces se le ocurre, a través del obispo de Valparaíso, que tenía una relación de amistad, me parece por el obispo de Oviedo, que era un poco amigo suyo, le dice que a ver cómo puede ayudarla y entonces le dice, bueno, pues yo dirijo
un periódico aquí en Valparaíso, que era el más importante de Chile en esa época, y te pueden publicar tus poesías si quieres. Entonces empezó así, y luego ya con artículos en Buenos Aires, y mandaba también aquí a Santander, que su tío tenía un periódico también, y poco a poco fue saliendo adelante, pero con muchísima dificultad. O sea que siempre ese sentimiento de abandono la inclinó hacia ver el abandono en las otras personas, ¿no? Y siempre su labor con su arma, que era la pluma, pues fue tratar de solucionar los problemas de los demás, aparte de ir solucionando los suyos propios. Y luego hay otro hispanista francés que se llamaba Jean Descola, que le llegué a conocer, que en los años 60 también escribió un libro muy importante de literatura española que se llamaba De Séneca a García Lorca, y me acuerdo que contactó con mi padre, que no lo conocía de nada, y le dijo, bueno, es que su madre es un personaje tan importante y tan especial que no le puedo catalogar, con lo cual hizo un capítulo solo específico sobre Concha Espina. Y porque dice, ni es de la generación del 98, ni es del 27, además su actitud es completamente distinta a los demás escritores de su época, ¿no? Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que fue una mujer que aquí, claro, no se conoció su gran labor internacional, porque lo importante de Concha Espina que es que en los años 20, 23, es que la conocían en el mundo entero, en todas las universidades americanas, francesas, ya conocían su obra, se estudiaba en todos los departamentos de español, se desmenuzaba su obra porque estaba sumamente bien escrita, y eso siempre siguió siendo, si no fue a mejor, pues bastante impresionante. Hoy en día se cogen 3 párrafos de Concha Espina y dices, ¿qué? O sea, ¿cómo escribía? Bueno, no es porque sea su nieta, es que a mí me fascina cómo escribe. Y ¿qué más quiero decir? Bueno, pues eso, que está aquí todo explicado, que la Universidad de Cantabria ha hecho una labor estupenda, pero yo quería insistir en eso, que cómo llegó desde la nada, como quien dice, en 15 años a ser denominada para el Premio Nobel de Literatura. O sea, ninguna mujer en España ha conseguido llegar ahí, solo por un voto no se lo dieron, y fue propuesta 9 veces, 9 años seguidos. Y yo encuentro que todo eso es impresionante, impresionante. Y a mí me da pena que hoy en día, por politizarla de un lado o de otro, que ella lo que era profundamente humana, se le haya despreciado su obra, que su obra es, bueno, a mí me parece de una categoría muy superior. Y bueno, ahora parece que está reviviendo un poco su memoria, y se acaba de hacer un acto bastante entrañable en el Instituto Cervantes, y bueno, Jesús está tratando de reeditar sus obras, que es una época bastante profunda. A mí, desde luego, si tengo que elegir uno de sus libros, es Diario de una prisionera, porque es verdaderamente ella, que cuenta de verdad, sin literatura, lo que está pasando a su alrededor. Lo demás pues, no son novelas, ¿no? Pero esa obra yo la encuentro de una calidad impresionante. Es diferente. Y no sé qué más querría contar. Yo creo que lo que necesito es que me pregunten cosas y que yo les conteste, ¿no? Porque si me permites, ¿cómo fue la llegada cuando comenzó la guerra? ¿Por qué llegó a Mazcuerras? Ah, bueno. ¿Cómo vivió esos años? Bueno, en lo de Mazcuerras también tengo que decir que Alfonso XIII, cuando hicieron aquí la estatua de Concha Espina, que fue por prescripción pública, o como se llame esto, o sea, suscripción pública, mucha gente dio dinero y se hizo ese monumento en vida, que es rarísimo también. Y
pues él también la nombró embajadora. Bueno, es que todo eso está ahí, también no me voy a querer repetir por todos sus galardones y todo eso, pero ¿qué me has preguntado? ¿Que por qué ¿En qué estaban? circunstancias? Ah, bueno, ella se fue en Porque verano que vino con tu Santander. padre, le trajo tu padre en coche, sí, ¿no? sí, porque bueno, en esa época pues era claro como una comitiva ir a veranear, ibas con toda la ropa, con 3 coches, bueno, un lío. Y entonces tenían que venir a abrir la casa, porque la casa, claro, estaba deshabitada, ella vivía en Madrid, aunque la cuidasen, pues no es lo mismo. Pues mi padre siempre le dijo, bueno, no te preocupes, que no va a pasar nada, que hasta el mes de octubre no creo que haya un levantamiento. Entonces ella se vino aquí a Santander tranquilamente pensando que no iba a pasar nada. Y claro, como hubo el asesinato de, ¿cómo se llama este?, de Calvo Sotelo, pues el levantamiento se precipitó. Y lo que quería decir, no, pero yo estaba diciendo otra cosa, se me ha ido. Bueno, como me has preguntado, bueno, da igual. El caso es que, claro, se quedó aquí prisionera y lo pasó, pero fatal, fatal, fatal. Y fue una gran decepción para ella todo el comportamiento que tuvo la gente en España, bueno, porque claro, las familias se dividieron. O sea, yo tenía un tío que iba más bien del otro lado, mi padre y otro hermano de él eran falangistas, o sea, fueron los que liberaron Luzmela. Ah, por eso es lo que quería decir, que Alfonso XIII, visto el éxito de la novela de Luzmela, de la niña de Luzmela, le cambió el nombre del pueblo de Mazcuerras por el de Luzmela. Y eso, bueno, está ahí inscrito. Lo que pasa es que ahora los del pueblo no lo aceptan, pero eso fue así, es una cosa muy bonita, yo creo. ¿Y qué te contaba tu padre cuando entraron en Mazcuerras? Ah, sí, bueno, que fue horrible, que llegaron unas niñas bueno, no sé si no voy a decir nombres, pero 2 hijas de unos amigos de él, envueltas en la bandera nacional a recibirles, y estaban todavía sonando tiros por ahí que se jugaban la vida, ¿eh? Sí, perdón. Y bueno, fue cosas muy emocionantes que luego, si me queréis preguntar, yo encantada. Y luego cuando ya entraron nacionales y tal, el padre de Concha era médico y era capitán de aviación. Sí, y entonces me acuerdo que cuando había las restricciones de café y de azúcar y tal, venía en una avioneta y le tiraba al jardín café y azúcar, porque a ella le encantaba el café. Ah, su casa más. Sí, pero bueno, es una anécdota. Bueno, no sé, no quiero alargarme porque no sé ni cuánto tiempo vamos a procurar que sea bastante ágil y así que bien, sea lo más... más... Lo interesante yo creo que es el diálogo. No, exactamente, el diálogo es lo importante. Pero bueno, luego ya profundizaremos más porque, claro, hay que tener en cuenta que en la actualidad solo hay 2 personas vivas que conocieron a Concha Espina, que es Concha de la Serna y Paloma Sainz de la Maza, que tiene 90 y tantos años. Me parece que está en una residencia y bastante delicada. Pero también es una cosa que comentábamos antes con la señora presidenta. Lo primero, quiero dar las gracias a la presidenta por acoger este acto, por sus excelente introducción de nuestras, por lo menos de mi humilde persona, y también reconocer la labor tan activa que está haciendo el Parlamento de Cantabria, que no es normal, potenciando la cultura y las figuras de cántabras. Creo que es una labor verdaderamente encomiable y activísimos. El señor Fernández, aquí presente, también le doy las gracias por organizar este acto. Creo que están haciendo ustedes una labor que, por lo menos nosotros, yo como castellano aprecio mucho y me parece, les agradezco que lo hagan porque dan a conocer aquí a la ciudadanía cántabra pues, sus tradiciones, sus historiadores, sus escritores y demás. Y dicho esto, la importancia de tener aquí a Concha de la Serna, que es ella... Concha Espina vivió con Luis de la Serna, que era el hijo menor de ella, 20 y tantos años, en su casa de Madrid y aquí también en Cantabria. Y fue Concha, pues su nieta más próxima, porque convivía con ella. Bueno, no todo el tiempo, pero...
pero bastante, ¿no? Sí, bastante. Bien, entonces, permítanme que voy a dar un par de trazos sobre qué es Ediciones 98. Ediciones 98 es una editorial, evidentemente ya el nombre está rememorando la generación del 98, y es una editorial española, privada, sin subvenciones, independiente. Esto de las subvenciones es muy importante porque estoy en contra del clientelismo de cualquier tipo. Y precisamente esto es lo que me permite rescatar grandes autores, fundamentalmente autores españoles, pero también autores internacionales, como obras desconocidas en español, por ejemplo, de Stefan Zweig, que no estaban traducidas al español y hemos traducido nosotros, pero otros autores ingleses, por ejemplo, Lazcadio O'Hearn y Walter Pater. Pero básicamente nuestra labor es rescatar grandes autores y grandes obras. Grandes autores entre los españoles, fundamentalmente podemos decir que son autores periféricos. Entre esos autores periféricos, en nuestro catálogo, que tiene 40 y tantos títulos, hay 6 gallegos, comenzando por nuestro Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, Venceslau Fernández Flórez, Álvaro Cunqueiro, Eduardo Blanco Amor, y bueno, Elena Quiroga, que Elena Quiroga es cántabra, como saben ustedes, ¿no? Y me alegra que la señora presidenta haya mencionado a Elena Quiroga, porque tiene muchísimo mérito. Concha Espina intentó en diversas ocasiones entrar en la Academia Española, pero por machismo nunca fue admitida. Elena Quiroga admiraba mucho a Concha Espina, me dice Concha de la Serna que en alguna ocasión se saludaron y tal, y era una admiradora. Entonces, Elena Quiroga nació aquí en Santander, Elena Quiroga y Abarca. Es la primera novelista, como ha dicho bien la señora presidenta, que entró en la Academia. La primera fue Carmen Conde y después entró Elena Quiroga. Es una señora totalmente postergada. Y digo postergada, no olvidada. Y no entiendo los motivos. Entonces, es una de las autoras, gran novelista, que estamos recuperando. Hemos editado 2 libros, Presente Profundo y Plácida Joven, y yo les recomiendo muchísimo este. Siguiendo con la nómina, parece que nos especializamos en el norte de España, porque luego también tenemos varios vascos, Miguel de Unamuno, Ricardo Baroja, Julio Caro Baroja y Pío Baroja. También un autor amigo íntimo de asturiano, Bernardo González de Candama. Entonces yo he estado, por ejemplo, yo presenté con Iñaki Azcuna, el PNV, en el Ayuntamiento de Bilbao, un libro de Miguel de Unamuno. Iñaki Azcuna, que era el verso suelto del PNV, gustaba mucho de Unamuno. Y también he estado en Oviedo presentando, he estado en Galicia varias veces, y me faltaba Santander. Pero resulta que en Santander tengo 3 autores. El primer autor es Antonio de Gavada, de Terceño. Este hombre tiene una conexión con Mondoñedo, la patria chica de Álvaro Cunqueiro, porque fue obispo de Mondoñedo. Por eso he traído aquí esta taza de un amigo mío, de un lugar que se llama Una Taza de Vida, con las fiestas de San Lucas, que son una fiesta de caballos bravos, que se celebra la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa, Una Taza de Vida. Ahora vengo de Mondoñedo yo, que paso allí mucho tiempo. Y bien, Antonio de Guevara, primer cántabro, Elena Quiroga, segundo cántabro, y en este rescate hay que pensar una cosa. En España se editan 90.000 libros al año. La huella climática de CO2 y el consumo de papel, horroroso. Entonces, un editor, creo que hay como 1.500 editoriales en España, un editor tiene que pensar muy bien lo que edita. Es una responsabilidad. No se puede editar alegremente. Hay que editar algo que aporte algo a la sociedad del momento y que tenga calidad. En este sentido, y que aporte algo al debate actual. El debate actual, en este año que se cumplen 90 años de la guerra incivil, como decía Miguel de Unamuno,
llevamos unos años marcados por la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática y una serie de enfrentamientos y unos enfrentamientos horrorosos en el marco político. Creo que después de 90 años ha llegado el momento. El otro día compré un libro de Manuel Tuñón de Lara, que era sobre 50 años de la Guerra Civil, o sea, ya ha llovido, hace 40 años, ¿no? Y entonces hablaba de la radicalización que había entonces, cuando se celebraba el 50 aniversario, pero seguimos en el 90 aniversario, seguimos la radicalización. Entonces, algo que puede aportar Edición 98, o yo intento aportar como editor, es testimonios en primera persona de personalidades españolas que vivieron la guerra civil. Vamos a tener memoria histórica de aquellos que lo vivieron. Y claro, en una editorial literaria como es la mía, resulta que estamos editando libros sobre la guerra civil de personas que lo vivieron, de dos personalidades importantísimas. El gallego Venceslao Fernández Flórez, que estuvo refugiado en una embajada, le intentaron asesinar en el Madrid de las Checas, de los asesinatos indiscriminados de Paracuellos. Él trabajaba en el ABC, fueron a buscarle, mataron 80 personas de ABC, de la redacción de ABC, era su director, al jefe de talleres, a muchos redactores, y créanme, el cronista parlamentario, que era Venceslao Fernández Flórez, cronista parlamentario más importante de España, fueron a buscarle a casa para matarle. No le pudieron matar y se refugió en una embajada y allí estuvo prisionero. Cuando salió de allí, no les voy a contar lo que contó, lo que le pasó, pero bueno, escribió una serie de libros sobre su eso. En ese momento, Venceslao Fernández Flórez era, sin lugar a dudas, el escritor español que más libros vendía. Y además, merecidamente y con muchísima calidad. Vendía más que todos los de la generación 98 juntos. Y la otra persona que vendía más libros o tantos como él era Concha Espina. Los dos recibieron en el año 1927 el Premio Nacional de Literatura. O sea, Concha Espina y Venceslao Fernández Flórez lo recibieron a la vez. Íntimos amigos, ambos. Primeras plumas de España. El terror que vivió Venceslao Fernández Flórez, una vez que salió de allí, lo relató en su único libro autobiográfico, que es igual que el de Concha Espina, el único testimonio absolutamente autobiográfico de estos dos autores son dos libros sobre la guerra civil. El diario de Concha Espina y O Terror Vermello, se publicó en Portugal en el año 1938. Nunca había sido traducido al español hasta que lo traduje yo, hasta ahora que lo hemos traducido nosotros, con el título El Terror Rojo. Curioso que los dos escritores de más éxito de público y de crítica de esos momentos vivieron unas situaciones extremas en la guerra y que tengamos la suerte de tener dos libros escritos durante la guerra que podemos leer ahora, nosotros. Venceslao Fernández Flórez, después de publicar este libro autobiográfico, hizo una novela sobre lo que le pasó, que es Una isla en el Mar Rojo de los rojos y el Mar Rojo de sangre que había en Madrid. Esta. Concha Espina hizo también una novela, que es esta, Retaguardia, Imágenes de vivos y muertos, donde consta un prólogo del hijo, Víctor de la Serna, explicando las circunstancias que vivió en Mazcuerras cuando escribió este libro, y cuenta con un epílogo de Concha de la Serna sobre esto. Este es el barco Alfonso Pérez, que estaba trocado, creo que en el muelle, creo que enfrente donde está el centro botín, donde estuvieron 1.500 cántabros presos y mataron, creo que ustedes conocen la historia de Alfonso Pérez totalmente. Aquí está contada a partir de lo que ella conocía de gente que estuvo allí prisionera y de los familiares y demás. Entonces hay un paralelismo entre estos dos autores curioso.
Después, Venceslao Fernández Flórez escribió otros 2 libros sobre la guerra civil. Este, un libro inédito, Las crónicas que escribió durante la guerra, Crónicas de la Guerra Civil, y la novela número 13, la llamada la novela número 13 porque dijo, bueno, esta es mi novela número 13, y no tenía ese momento mayor ocurrencia que título, pero tuvo una gran ocurrencia para el título, porque dice, igual que Beethoven dice la quinta y tal, la novena tal, pues yo voy a poner la 13, y si no le gusta la novela, allá ella, que vaya a reclamar donde quiera, y por eso la llamó la novela número 13, ya es una sátira política. Entonces, Concha Espina, cuando estuvo prisionera en su casa de Mazcuerras durante 13 meses. Estuvo prisionera de la siguiente manera. Los comunistas, bueno, saben ustedes mejor que yo, que Cantabria, desde julio de 1966 hasta el 28 de agosto de 1937, que entraron los nacionales, era zona republicana, regida por los comunistas y los anarquistas. Entonces, en el caso de Mazcuerras, los que dominaban eran la checa comunista de Untarneila, de que estaba aquí, no me acuerdo en qué palacete aquí en Santander, era que el gobernador para Santander, Burgos y no sé qué más. Y bien, entonces, Concha Espina era una personalidad famosísima, famosísima. Había sido propuesta al Nobel en distintas ocasiones, fue la primera mujer propuesta al Nobel, y además propuesta al Nobel desde Suecia, desde Estados Unidos y desde Francia. El gobierno francés, las sociedades francesas y desde Estados Unidos y la Cruz Roja Internacional intentaron que liberaran a Concha Espina. Habían matado a Federico García Lorca, por cierto. Federico García Lorca, gran amigo de Concha Espina. Porque las cosas son más complejas de lo que se nos cuenta. Concha Espina tenía una tertulia en su casa, que era los viernes, no los miércoles, como pone aquí en esta exposición. Pienso yo, si Cansino Sassens, que asistía a la tertulia, decía que la tertulia era los viernes. Bien, en esa tertulia que tenía Concha Espina en su casa, asistían José Ortega y Gasset, Santiago Ramón y Cajal. Asistía también Cansino Sassens, asistía también Federico García Lorca. Federico García Lorca era íntimo amigo del padre de Concha de la Serna, o sea, Luis de la Serna, y de Víctor de la Serna. Y por eso asistían a la tertulia de Concha Espina. Por supuesto, todas las grandes mujeres, íntima amiga de Clara Campoamor, Margarita Nerke, todas estas mujeres que están en el movimiento feminista de esos momentos, también amigas de Concha Espina. Bien, en esa tertulia estaban juntos José Antonio Primo de Rivera y Federico García Lorca, que eran amigos, porque Federico García Lorca era un señorito. Entonces iba donde estaban los señoritos, que era la familia de la Serna, entre otros, ¿no? Concha de la Serna, por ejemplo, tiene dibujos de Federico García Lorca dedicados a su padre. Tiene también poemas y tiene las primeras ediciones. Y no solo eso, aquí, como bien se dice, en el año 29, Concha Espina fue al Millbury College en Nueva York y se le dio un homenaje. Y esa noche fueron a la casa de Federico Donís. Federico Donís trabajaba allí en esa universidad, era un discípulo de Miguel de Unamuno. Fueron y le hicieron una cena a Concha Espina en 1929. Era el momento que tenía una beca Federico García Lorca para estar allí en Nueva York, que es cuando escribe Poeta en Nueva York. Y en esa cena, que era homenaje allí, fue León Felipe, el poeta comunista. Y entonces en esa cena, antes de que los Poetas en Nueva York, como saben, de Federico García Lorca, se publica en el año 40, después de muerto. Pues ahí Federico García Lorca leyó por primera vez Poeta en Nueva York, en ese ambiente, entre otros, a Concha Espina. Y también León Felipe leyó otros versos que hasta entonces estaban naturalmente inéditos. Bien. Quiero hacer un breve perfil de Concha Espina, aunque han visto la exposición, pero yo voy a dar mi perfil. Lo primero voy a decir por qué edito Concha Espina. ¿Por qué edito Concha Espina? Pienso que
es una escritora no olvidada, postergada. ¿Y por qué pienso que es postergada? Es una escritora, como hemos dicho, de gran éxito, hasta la fecha de su muerte. A partir de la fecha de su muerte, sorprendentemente, lo único que se editan son obras completas. Para mí, las obras completas son un cementerio de elefantes que nadie lee, nadie soporta ver en esas dobles columnas y demás. Yo estoy totalmente en contra de las obras completas de esa manera. Bien. Nada más. Y a partir que llega la democracia, no se edita nada de Concha Espina. Y desde la democracia hasta ahora, lo único que se ha editado de Concha Espina han sido obras subvencionadas por la Diputación de Huelva, por el Ayuntamiento de no sé qué, por el Gobierno de no sé qué. Obras subvencionadas. Pero no obras que Concha Espina, la primera obra que publicó se la costeó ella. Y luego ella era una mujer, naturalmente, que tenía que sacar adelante a 5 hijos, se le murió uno, a 4 hijos, sin ninguna ayuda de nadie, hecha a sí misma, que tenía que ganarse la vida y se la ganaba escribiendo en los periódicos y publicando libros de éxito. Entonces lo hacían editores privados que se juegan su dinero y así ese es el binomio entre autor y editor. Un autor no existe a no ser que haya un editor que esté detrás. O sea, Josep Pla, a quien también he editado yo, debe mucho a Josep Vergés, el editor de Destino. No hubiera sido lo mismo eso. Álvaro Cunqueiro no tuvo la suerte que tuvo Josep Pla, aunque algo en eso, pero es importante tener un editor. Concha Espina tenía la editorial Renacimiento de José Ruiz Castillo. José Ruiz Castillo fue quien le propuso a Concha Espina editar este libro, en plena guerra civil, Bien. Entonces, en mi opinión, los testimonios de Venceslao Fernández Flórez y de Concha Espina sobre la guerra civil pueden aportar algo en el momento actual, porque son testimonios de 2 grandes autores españoles, de los más importantes que teníamos nosotros en aquellos momentos, sobre lo que vivieron en primera persona sobre la guerra civil. Leemos los testimonios, yo podría haber editado cualquier otro, María Teresa León o quien fuera, pero ya está editado, ¿no? Yo he editado cosas de Manuel Azaña, yo soy amigo de la familia de Manuel Azaña, o sea, yo soy apolítico, ¿no? Quiero decir, pero es importante que el público lea en primera persona lo que decían estos autores sobre la guerra. Son memorias y con el fin de que no repitamos aquello. Y volviendo a por qué está postergada. Está postergada desde su muerte y desde la democracia porque, como bien ha dicho Concha, se la ha etiquetado de franquista. Bien. Y ya no vale. Igual que parece que los autores que quedaron aquí en España, pues no valen. Lo que valen son los autores del exilio. Gracias a la labor de Andrés Trapiello en Las armas y las letras, pues parece ser que algo se ha recuperado de algunos autores, ¿no? del bando vencedor, por decirlo así. Ahora bien, en la obra de Andrés Trapiello, cuando habla de la situación de Concha Espina, Andrés Trapiello califica lo que escribió Concha Espina durante la guerra de literatura histérica. ¿Por qué? En fin, no se autocualifica solo, ¿no? Bien. Luego, ¿qué ocurre con Concha Espina? Concha Espina es una mujer que ahora parece que hay una tendencia a rescatarla y a decir que vale su obra hasta cierto momento y luego ya no vale su obra y que vale mientras pensaba de una manera y ya no vale mientras pensaba de otra y que cambió porque la influyeron sus hijos, el padre de Concha de la Serna que era falangista o Víctor de la Serna que era falangista, no. Concha Espina, primero, era una mujer cabal, era una mujer hecha a sí misma. Cuando empezó la guerra tenía 67 años. Ella no cambió de pensamiento. Ella era una mujer hecha y no se iba a dejar influir por sus hijos en su pensamiento, ni en sus ideas, ni en su forma de ser. Hay una serie de pensamientos en Concha Espina que están desde los primeros momentos. Son los siguientes. 1. El interés por los desfavorecidos, siempre, dentro de la doctrina social de la Iglesia. 2. El interés por potenciar a la mujer. El interés por regenerar España.
profundamente española, profundamente nacional. Cuando escribe El metal de los muertos, la principal reivindicación del metal de los muertos es que al ser minas inglesas estaban explotando a los mineros andaluces y que eso no podía ser. Tenían que volver las minas a nacionalidad española y mejorar las condiciones de los obreros, dentro de la doctrina social de la Iglesia, no del socialismo. Bien, luego, ella era partidaria de la regeneración de España. ¿Y cómo se hacía esa regeneración de España? Ella pensaba que si se regeneraba España, la mujer iba a tener mejor educación, iba a poder tener más oportunidades de ser como es. Una persona que tiene que tener exactamente los mismos derechos que un hombre. Y eso tenía que empezar por la educación, por la regeneración de la educación. No hubo un viraje cuando llegó la guerra civil porque le comieron el tarro los hijos o porque eso. Él ya conocía en primera persona el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera en sus tertulias. La Falange se había fundado en el año 34 y ella se inscribió en Falange. ¿Por qué en Falange? Hay que retrotraernos a la época de Antonio Maura, el presidente del gobierno. Antonio Maura, ante la revolución bolchevique, pensaba que había que hacer una revolución desde arriba, está aquí en la exposición bien expuesto, ¿no?, para evitar la revolución desde abajo. Y también llegó la dictadura, entonces en eso también comulgaba Concha Espina, con eso. O sea, la revolución desde arriba para regenerar España, mejorar la condición de los desfavorecidos y de la mujer. Llegó la dictadura de Primo de Rivera. Ahora se la califica de franquista. Bien, pero cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera, esa revolución desde arriba se podía hacer de distintas maneras. Se podía hacer, y una de las maneras era con un hombre fuerte. Con un hombre fuerte. Tengan en cuenta que en España había un 80% de analfabetismo y entre las mujeres probablemente un 90% de analfabetismo. Entonces, ella pensó también que en la dictadura de Primo de Rivera iba a mejorar la condición de la mujer. Por ejemplo, una cosa que no se dice es que la primera vez que la mujer tuvo derecho al voto fue con la dictadura de Primo de Rivera. Eso sí, la daba derecho al voto a las municipales. Él nunca celebró elecciones municipales, pero es la primera vez que las mujeres tienen derecho al voto. Y Concha Espina, pues, publicó artículos en, no me acuerdo del periódico, que era el órgano de la dictadura, también porque tenía que ganarse la vida. Y llegó el tema de la República. Estaba totalmente a favor de la República, Concha Espina. Concha Espina pensaba que era una oportunidad de regeneracionar y que era una oportunidad para la mujer. Aquí en esta exposición hay una foto que se dice que vota en las primeras elecciones Concha Espina con Clara Campoamor. No, es incorrecto. Eso es se constituyó una asociación, que aquí no está mencionada en la exposición, que es la Unión de Mujeres Republicanas. Entonces, de la que era directiva Clara Campoamor y también Concha Espina. Y la Unión de Mujeres Republicanas lo que quería era el voto. Entonces se promovió el voto. El partido feminista que hay ahora, que es el Partido Socialista Obrero Español, votó en contra del voto femenino, porque decían que no tenían que votar las mujeres, porque si votaban las mujeres iban a votar lo que dijeron los curas. Pero en aquel momento resulta que la católica, esa es una de las convicciones de Concha Espina, profundamente católica, esto es muy importante que lo oigan, muy española, católica, tal. Entonces, y a favor del voto femenino. Entonces, las que promovieron el voto femenino fue gente católica, de derechas, los conservadores. Bien. Llegó la República, ella tenía grandes expectativas de regeneración de España, pero no. Inmediatamente hubo quemas de conventos, quemas de iglesia, desde los primeros momentos de la República. Ella era una mujer con profundas convicciones religiosas. Es libre de hacerlo, ¿no? Digo yo. Pues ya, eso ya no le gustó. Llegó la Revolución de Octubre del 34 en Asturias. Más quemas de conventos, más violencias, más desórdenes. Y ella era íntima amiga de José Ortega y Gasset. Cuando firman el Manifiesto a favor de la República, están dos grandes amigos suyos. Yo creo que Ramón Pérez de Ayala no, porque era un machista. Pero José Ortega y Gasset
y Gregorio Marañón, íntimos amigos de ella, hicieron un manifiesto a favor de la República y ella también firmó ese manifiesto, no sé si lo saben ustedes, a favor de la República. Pero luego dijo Ortega, esto no es lo que queríamos. Y lo mismo pasó con Concha Espina. Entonces, cuando llegó la guerra, ella ya tenía un pensamiento desarrollado, ella ya tenía unas convicciones a su manera y tenía sus propias opciones políticas porque era su propia decisión. Llegó la guerra y se encontró con que los comunistas que dominaban en Cabezón de la Sal decidieron que a ella la tenían que tener presa en casa. Le dieron la oportunidad de escribir en los diarios cántabros que estaban intervenidos. Alguno de los diarios cántabros había sido fundado por Víctor de la Serna, no me acuerdo de la cabecera que era. El Atlántico, creo, ¿no? No sé cuál es. No sé qué. Pero bueno, entonces a ella le dijeron, usted si escribe en los periódicos que controlamos nosotros a favor de nuestro bando, mejorar las condiciones. Concha Espina dijo que no. La tuvieron recurrida en casa. La cobraban dinero por tenerla en casa y que no dejaran entrar a los anarquistas que la hubieran matado seguro. Eso sí, la llevaban de vez en cuando a la Checa y la sometían a sus prisiones. Estuvo varias veces al borde de la muerte, que lo narra aquí en el libro, y vivió en unas condiciones deplorables, bajo un miedo, una incomunicación. Eso. La metieron 2 comunistas a vivir en su casa. Los tenía que mantener y alimentar, cuando ella, a la vez ella tenía que dar los pocos recursos que tenía para que no la metieran, para que no permitieran a los comunistas que entraran los cenetistas y la mataran. Ella, durante los 13 meses que estuvo cautiva, estaba perdiendo la vista. Finalmente quedó ciega y al final de la guerra. Durante esos 13 meses escribió 3 libros. 3 libros, Diario de una prisionera, una novela sobre eso y Luna Roja. Luna Roja. Estos 3 libros los escribió. Los escribía con el cabo de una vela, una mujer que se estaba quedando ciega y bueno, ya voy a terminar, porque será más, si no, ya me he prolongado mucho. Pero bueno, el caso es, estos libros creo que son un testimonio de memoria histórica de una gran autora, como lo son los de Venceslas Fernández Flórez, que tienen que estar en el mercado editorial, y por eso los he editado. Y bueno, ya no voy a seguir hablando y ya les doy la oportunidad de que hablen y perdónenme. Sí. Oye, yo quería saber qué pasó con el marido, exmarido, que era alcalde de Cabezón, sí. Si la protegió, la ignoró o no. qué fue luego de él, porque o sea, desde el día que se divorciaron, desde el día que se separaron, nunca más se volvieron a hablar, ni a ver, ni a nada. Entonces, esto ocurrió de una manera, o sea, él era una persona bastante violenta, entonces un tío de él, que era Fernando Gutiérrez Cueto, que también era un personaje marino, etcétera, y escritor, le cogió a mi abuelo así y le mandó a México, o sea, así, de la noche a la mañana, y dice, Concha, esto no puede ser, este señor tiene que irse de tu vida, ¿eh? Y así fue. Y nunca más se volvieron a ver. Él volvió a Cabezón, su hija sí que le volvió a ver y mi padre también le volvió a ver, pero entre ellos nunca más hubo ningún tipo de relación. Pero estuvo de alcalde de Cabezón. Y sí, pero no, nada. Entonces, nada. Y jamás movió un dedo por ayudarla. Entonces, volvió a escapar. Murió de una gripe justo en el 36. Sí, entonces aquí en el diario se habla. Se habla porque, claro, una cosa que no he dicho, es el testimonio de una mujer. En España se han publicado 5.000 libros sobre la guerra civil. Memorias, bastante menos. Memorias escritas durante la guerra, que yo conozca, las memorias de Manuel Azaña y este libro de Concha Espina.
caso único. Por cierto, el libro este se editó en 1938, jamás se ha vuelto a editar, ni todos los demás que se editaron en plena guerra tampoco se han vuelto a editar hasta ahora que los voy a editar yo. Entonces, aquí habla del asunto de su marido. Ramón de la Serna, efectivamente, era alcalde socialista de Cabezón. Y estando ella prisionera, claro, estaba prisionera, aquí está, una vez liberada, aquí está Josefina de la Serna, está la hija de Víctor de la Serna, que estaban prisioneras con él. Estaban 12 mujeres prisioneras. Entonces, tenemos muy pocos testimonios en primera persona de mujeres sobre la guerra, y este es un valor importantísimo, porque aquí es una mujer, y qué mujer, la que nos cuenta cómo vivió la guerra. Entonces, cuando muere Ramón de la Serna, ella no va al entierro, va Josefina de la Serna al entierro en Cabezón. Entonces, parece ser que en el entierro de Cabezón los socialistas solo pusieron coronas con flores rojas y tal, y entonces llevaron flores blancas, ella, la Josefina de la Serna, al entierro de su padre, pero Concha Espina no asistió. Y entonces aquí habla sobre eso y dice, parece que yo debía tener otros sentimientos sobre la muerte de este hombre, pero es que no he querido saber nada de él por lo que pasó entre nosotros. O sea que sí que sale aquí el asunto. ¿Se oye? Para decirle al señor editor, cuando termine de beber, que como dijo que no lo sabía, para recordarle, aquí lo sabrán casi todos, la chica de Neila estaba en la calle del Sol frente a la iglesia de los Padres Carmelitas, y el barco estaba en el barco de Alfonso Pérez estaba en el barrio pesquero, en el Cuadro, sobre lo de los mártires del barco, que eran como 160 y pico. Se escribió un libro, uno de ellos, que se llama Ramón Bustamante Quijano, y se ha reeditado recientemente. Eso era todo. Muchas gracias. Sí, lo de la checa es interesante. En un momento dado la llaman a la checa, porque tenían tal presión de la Cruz Roja Internacional, del Gobierno de Francia y eso, el proyecto era mandar un barco inglés que la cogieran y la sacaran fuera de España. Pero desde el Gobierno de Madrid dijeron que no podía seguir. Entonces Neila la llevó aquí a la checa de Calle del Sol y aquí narra el encuentro que tuvo con él y vaya reaños que tuvo Concha Espina, ¿eh? Se jugó la vida. Claro, la noche anterior al 28 de agosto de 1937, que entraron nacionales en Mazcuerras, se reunió el Ayuntamiento de Mazcuerras y votaron que había que matar a la vieja. Entonces, la mujer del alcalde, de pura vergüenza, fue a avisarla a Concha Espina. Y ella dijo que se quedaba en su casa y que no se iba. Cuando entraron al día siguiente los nacionales, es que fue un milagro, porque ese día era el día que la tenían ya seguro que la mataban. Pero bueno, está en el libro, no voy a contar todo, porque ya Santiago de Torrente no cuenta todo. Digo Santiago Segura. Por cierto, la pentalogía son 5 libros, son estos 3 que les he enseñado, Retaguardia, Luna Roja y Diario de una prisionera, y luego hay otros 2 que son Alas Invencibles y Princesa del Martirio. Por cierto, estos libros tienen muchísimo interés porque todos los libros que les he mostrado yo de Fernández Flores son sobre Madrid, igual que hay Madrid de corte checa y otros libros. Hay mucho sobre Madrid, pero sobre la España rural en la guerra poco. Testimonio de mujeres aún menos, y de la categoría de Concha Espina ninguno. Y testimonios de grandes escritores sobre lo que pasó en las zonas rurales durante la guerra aún menos. Y de Cantabria no sé si hay muchas memorias, está esta que acaba de decir este señor, que le agradezco mucho, buscar el libro sobre el Alfonso Pérez, pero tiene interés por esto, por memorias de mujer, mundo rural. Pero, sí, hay una pregunta. Porque no se repita también. Porque no se repita sobre todo, sí. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarte, Concha, una cosa. Muchas gracias por tu presencia aquí. Yo creo que en las tradiciones familiares sobre lo que había ocurrido en la guerra civil en general, pues había como 3 posibilidades, ¿no? O recordarlo muy frecuentemente, o no hablar de ello nunca y seguir con la vida adelante, o hablar de vez en cuando, ¿no? En visitas a cementerios o en medios familiares. En vuestro caso, lo que tú viviste... Como una cosa natural. En tu familia,
O sea, espontáneamente podía salir por alguna circunstancia la conversación, pero no era un tema tabú, ni mucho menos, ni tampoco era una obsesión. No. Lo único que fue para mi abuela una gran decepción, claro. Pero como también decía, bueno, yo que he luchado toda mi vida por las mujeres y resulta que mis mayores enemigas son las mujeres. Son cosas que pasan. La condición humana. Pero sí, yo lo único que pienso de verdad es que fue una mujer ejemplar que podía servir de guía para mucha gente y que es una pena que no se encuentren sus obras hoy en día. Porque es de una valentía, bueno, de una calidad, pero de una valentía que trata pues los abusos, el aborto, yo qué sé, en esos años, que es que no se podía hablar de nada. Y claro, es una pena que eso no trascienda, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo, un poco saliéndonos un poquitín del tema, y ya, dado que está usted aquí como una nieta suya, me gustaría un poco saber si tiene usted alguna información acerca de cómo Concha Espina se documentó para escribir algo tan extraordinario como es El metal de los muertos o la misma novela de la Esfinge Maragata. Iba directamente a los sitios y se instalaba allí y veía. Por eso, porque ella en el fondo tenía como un espíritu periodístico de alguna manera, ¿no? Y luego ella profundizaba con su cultura, porque claro, lees sus libros y te dices, pero bueno, ¿de dónde saca lo mismo tanta información? Es que era una persona que leía mucho, que estaba informadísima de todos los periódicos, de todo, y sobre todo desde el punto de vista internacional. Y la verdad es que sorprende y es una pena que no se pueda leer, porque es súper rico lo que uno aprende. Sí, no solo de lenguaje, sino también de calidad. Pero cuenta que tu bisabuelo era administrador de las minas. Ah, sí, que una de las razones por la que sabía tanto de minería y de todo el problema obrero es que mi abuelo, que era consignatario, mi bisabuelo, su padre, era consignatario de buques aquí en Santander, se arruinó porque se hundió un barco y tuvo que pagar con su fortuna todo lo que se perdió. Y entonces, como eran parientes, creo, o muy amigos del Marqués de Comillas, el Marqués de Comillas le nombra a su padre administrador de las minas de Ujo en Asturias. Entonces ella, al ir ahí y ve toda esa problemática y la pobreza y la enfermedad y todo, o sea, ella se queda un poco muy impresionada. Y cuando surgen todas estas manifestaciones de las minas de Río Tinto y tal, se interesa tanto que va allí personalmente, baja a la mina, visita las fábricas, todo con muchísima, ¿cómo se dice esto? O sea, que los ingleses no querían que ella escribiera eso, claro. O sea, que le fue difícil, no fue una tarea fácil. Hay una Pero cosa... y a Maragatería fue porque una hermana suya se casa con una persona de León, bueno, de Astorga. Entonces ella va allí porque le interesa muchísimo todo el problema migratorio, de todas esas mujeres que se quedan solas, de cómo tienen que afrontar esa pobreza, esa rudeza del suelo, del clima, de todo, ¿no? Y esa soledad también. Hay una cosa que quiero decir también, porque hay en un letrero de la exposición, que no concuerdo mucho, pero como entiendo que un parlamento es un sitio de debate, pues yo doy mi opinión, ¿no? Ahí se dice que las obras que escribió durante la guerra no parecen creadas por la misma autora, o sea, estas, que yo edito, que las de la etapa anterior, especialmente las de tema social. Sufre una enorme regresión, solo explicable por su padecimiento y su conservadurismo religioso, así como por la participación de sus dos hijos en la contienda, que hizo variar profundamente los sentimientos de la escritora. Por lo que les he explicado, no.
Tenía 67 años cuando empezó la guerra. Imagínense ustedes. Si la van a influir los hijos. Y si no, era una mujer con convicciones y con reaños para pensar, incluso políticamente o con sentimiento religioso, el que le diera la gana. Pero parece ser que aquí se dice que no. De regresión, nada. Hay quien ha leído este libro, que luego leyó esto, no había leído nada de Concha Espina, ya lleva 5 más. O sea, altísima calidad. Es una mujer que está en el momento álgido de su creación literaria. Y es una mujer, las 5 obras de la Guerra Civil son aproximadamente el 10% de su producción. Es una mujer, como dice Concha, que tenía también, eso, volviendo a lo de las minas, un afán de reporterismo. Ahí había unas huelgas obreras, influidas por los bolcheviques y demás, y le interesaba su tiempo, estaba en su tiempo, dar testimonio de su tiempo. La guerra fue un material literario para ella, y ella lo explicó maravillosamente bien. Y si quieren conocer la visión de una mujer sobre la Guerra Civil Española, que es tan poco conocida, y lo que pasaron esas 12 mujeres, eran 12 mujeres entre familiares y demás que estaban allí recluidos, pues, y muy bien escrito. Naturalmente, yo lo defiendo porque verdaderamente pienso que de regresión literaria, cero patatero. ¿Alguna pregunta más? O ya tenemos... Pues muchísimas gracias y la verdad que les haya servido de curiosidad, por lo menos, para leerla. Muchísimas gracias a todos.